Esa persona que te hizo enojar hoy sigue viviendo en tu cabeza. Llega la noche, ya pasaron las horas, pero sigues repasando lo que esa persona dijo y lo que no dijo, lo que deberías haber contestado y lo que piensas decir mañana. Y mientras tanto, algo se mueve en silencio. No lo ves, no lo sientes todavía, pero ahí está, buscando dónde entrar. Quiero que hoy hablemos de algo que todos experimentamos, pero que casi nunca tratamos con la seriedad que merece. No se trata solo de controlar tus emociones, no es un tema de autoayuda ni técnicas de respiración. Se trata de una batalla espiritual en tu propio corazón. Y comienza con algo tan común como el enojo. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has dejado que el sol se ponga sobre tu enojo sin solucionar algo? ¿Cuántas veces has dicho que ya se me va a pasar mientras guardas esa conversación pendiente? Eso que crees que es solo un mal día puede convertirse en una puerta abierta. Consideremos hoy Efesios capítulo 4, los versos 26 al 27. Y escucha con atención porque Pablo no está siendo poético aquí, está más bien siendo urgente. Es un llamado urgente. La Santa Escritura nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Esa frase debería hacerte detener todo. Consideremos una escena. Llega un hombre a su casa después del trabajo, discutió con un compañero, se dijeron palabras duras, quizás muy ofensivas, de esas que duelen porque tienen algo de verdad mezclado como con cierto veneno. Y entonces ese hombre cierra la puerta, saluda a los que están allí de manera dura. Su esposa nota algo raro, pero él dice que nada, que todo está bien. Y entonces mientras comen todos en silencio, y ese silencio no es paz, más bien es como una bomba a punto de detonar. Pero el hombre se acuesta, da vueltas en la cama, repasa la discusión que tuvo una y otra vez mentalmente, imagina respuestas, se autojustifica, se victimiza y se endurece. Y algo pequeño, casi imperceptible, comienza a echar raíces. No es solo enojo y ya, es más bien un resentimiento, es amargura, es un espacio que antes estaba cerrado y ahora tiene una grieta abierta. Y el enemigo de tu alma sabe exactamente qué hacer con esas grietas. Pablo no dice no te enojes, eso sería irreal, digamos. Vivimos en un mundo caído, hay cosas que deben indignarnos. El Señor Jesús mismo volcó las mesas del templo, pero Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Aquí hay una línea, y esa línea no es emocional, es una línea temporal. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué el sol? ¿Por qué ese límite? Porque Pablo conoce el corazón humano. Sabe que el enojo que se guarda durante la noche no es el mismo enojo que tenías en la tarde. Ese enojo se transforma, se alimenta en la oscuridad, se alimenta del silencio, de la rumiación, si se me permite decir, rumiación mental. Y para cuando amanece, ya no es solo enojo, es algo más duro, es algo más frío, es algo más peligroso. El enojo nocturno tiene memoria larga, decía un puritano. Y ahí es donde el diablo encuentra lugar, un espacio, un territorio, una oportunidad. No estamos hablando de posesión demoníaca, estamos hablando de algo más sutil y más común.
Estamos hablando de cómo el enemigo usa tu enojo no resuelto como una plataforma de operaciones. Desde ahí lanza pensamientos, distorsiona recuerdos, magnifica las ofensas y te convence de que tú tienes toda la razón de seguir enojado. Y entonces te aísla, te endurece y te cierra. Y lo peor es que todo esto sucede mientras tú crees que simplemente estás procesando tus emociones. Pero la verdad, ¿cuántas divisiones en la iglesia comenzaron con un enojo guardado? ¿Cuántos matrimonios se han enfriado no por una gran traición, sino por 1000 pequeños enojos acumulados? ¿O cuántas amistades se perdieron porque alguien decidió que era más fácil alejarse que hablar? El diablo no necesita que caigas en pecados escandalosos. Le basta con que mantengas ese enojo callado, porque ese enojo callado hace su trabajo por él. Te divide, te distrae, te desconecta del cuerpo de Cristo y todo empieza con una decisión. Después hablaremos, pero ese después, ese mañana, casi nunca llega. Ahora déjame considerar algo aún más especial de todo esto que venimos hablando. Pablo está escribiendo a los Efesios. Estamos en Efesios 4:26. Gente que conocía el paganismo de cerca, conocían templos llenos de ídolos, conocían la inmoralidad, conocían el ocultismo también. Pero aquí Pablo no les está advirtiendo sobre esas cosas. Les advierte sobre el enojo no resuelto. ¿Por qué? Porque es más peligroso. Los pecados escandalosos son obvios. Ellos gritan, ellos se ven, son evidentes. Pero el enojo guardado, ese se disfraza a veces de justicia, de límites saludables o de dignidad personal. A veces incluso lo disfrazan de piedad. Y mientras tanto, ese enojo lo que hace es que corroe desde adentro. Matthew Henry lo dice claramente. Cuando los primeros indicios del pecado no contristan el alma, cuando se consienten o se permiten, ahí damos lugar al diablo. No es el primer enojo lo que te destruye, más bien es el segundo, el tercero, el que alimentas en secreto, el que repites en tu mente como si fuera un derecho. Y aquí está la ironía, podemos decir trágica, de todo. Crees que en medio del enojo estás protegiendo tu paz, cuando en realidad estás construyendo tu propia prisión, porque el enojo no resuelto nunca te da paz, solo te da razones para seguir enojado y te convierte en juez, en fiscal y en verdugo. Y en ese proceso pierdes algo más precioso que la razón misma, pierdes la comunión. Primero con la persona, segundo con otros y finalmente con Dios. Porque es imposible guardar resentimiento contra un hermano y mantener la comunión con el Padre. Pablo lo dice unos versos más adelante. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso viene del mismo lugar, un enojo que no se trató a tiempo. Y ahora escucha esto con mucho cuidado porque aquí está el corazón mismo del Evangelio en este pasaje. No puedes solucionar estas cosas tú solo. No es cuestión de fuerza de voluntad, no se trata de contar hasta 10 o de técnicas de manejo emocional o de respiración. Si fuera solo eso, Pablo habría escrito un manual de autocontrol y listo. Pero no lo hizo, porque el problema no es solo lo que haces con tu enojo, es lo que tu enojo
muestra acerca de tu propio corazón. Muestra tu orgullo, muestra tu autojustificación, muestra una confianza profunda y desmedida en tu propia perspectiva de las cosas. Muestra que, en el fondo, crees que eres mejor que la persona que te ofendió. Y ese es terreno donde Cristo debe trabajar. Porque cuando entiendes, cuando has sido perdonado, cuando realmente captas la magnitud de tu propia deuda cancelada en la cruz, entonces ves las cosas de manera diferente. No es que dejes de sentir el enojo, más bien es que el enojo pierde su poder para controlarte, porque sabes que tú también has ofendido, sabes que tú también has herido, sabes que tú también has fallado, y aún así Cristo no guardó el enojo, no dejó que el sol se pusiera sobre la ira de Dios. Él mismo se convirtió en la solución. En la cruz, Dios enfrentó el problema del enojo divino justo contra el pecado humano. No lo ignoró, no lo minimizó, no dijo, bueno, ya se me va a pasar. No, lo que hizo fue que cargó con el enojo, lo sufrió y lo agotó. Y ahora te dice, porque yo no guardé rencor contra ti, tú puedes dejar de guardarlo contra otros. Porque yo te perdoné la deuda que para ti era impagable, entonces tú también puedes perdonar la pequeña ofensa. No porque tú seas muy fuerte y decidido, sino porque yo fui fuerte por ti. Esta es la única manera de cerrarle la puerta al diablo. No con esfuerzo propio, sino con gracia, gracia recibida y gracia extendida. Entonces, sé específico, sé urgente conforme el texto nos invita hoy. Si hay algo que tú sabes que debes solucionar, entonces hazlo. No digas cuando me sienta mejor o cuando el otro dé el primer paso. Busca más bien la reconciliación antes de que termine el día. Quizás puede ser difícil, puede ser incómodo, pero seguro será lo mejor, porque así no le darás lugar al diablo.